Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Isidora Núñez y junto con Carlos Cifuentes. Cristóbal Poblete. conformamos el grupo número 1. Nuestros objetivos esta vez serán comprender de mejor manera de qué se trata el proceso de molienda, conociendo los equipos asociados a ella, como son los molinos de bolas. Conoceremos los parámetros cinéticos asociados a la molienda. Definiremos cómo es que se calcula la carga de bolas para un molino y veremos la importancia que esto tiene. En el video anterior aprendimos más sobre los chancadores, conociendo su funcionamiento, las diferencias que existían entre ellos y lo importante que es el proceso de chancado en las muestras. El día de hoy nos enfocaremos en otro proceso muy importante en minería, que es la molienda. Y a modo de introducción explicaremos en qué consiste con un ejemplo muy cotidiano. Para explicar de forma sencilla lo que es la molienda, lo haremos con la ayuda de esto, una juguera. La molienda se realiza cuando se necesita que los fragmentos de roca sean aún más pequeños que los que se obtienen en el chancado. Las máquinas utilizadas son grandes equipos cilíndricos, también conocidos como molinos, que trituran el material mediante movimientos giratorios, mismo principio que utiliza nuestra juguera. Bueno, imaginemos que estos trozos de melón corresponden al material que queremos triturar. Luego, agregamos la cantidad de agua necesaria para que se forme un fluido lechoso. Además, le agregaremos gotitas de stevia, que en la molienda corresponderían a los reactivos que se añaden para facilitar el paso al siguiente proceso, que es la flotación. Y ahora, a licuar. Finalmente, este sería nuestro fluido lechoso que quedó luego de nuestra molienda. El proceso de molienda tiene como misión continuar disminuyendo el tamaño del mineral que viene del proceso del chancado, pero ahora tiene que disminuir al orden de los 180 micrones. Entonces, nosotros es que empezamos a comparar un poco qué pasa con los chancadores, qué pasa con los molinos, nos podemos dar cuenta de que hay grandes diferencias, ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros cuando tenemos una roca de tamaño mayor, la energía por unidad de masa es menor, pero cuando nosotros vamos disminuyendo en el tamaño, la energía por unidad de masa para poder romperla va aumentando. Entonces, nosotros acá vamos a ver dos grandes diferencias entre la etapa de molienda y la etapa de trituración de chancadores. La primera tiene que ver con el tamaño de la alimentación. ¿Sí? Nosotros es que vemos a los chancadores, por ejemplo, un chancador primario, nosotros vemos que su producto es de aproximadamente 8 pulgadas. ¿Por qué? Porque el chancador secundario, ¿cierto?, recibe una roca de aproximadamente 8 pulgadas y su tamaño de alimentación del chancador no es más grande que eso. Al final las rocas que van entrando necesitan ese tamaño porque si no, no caben. En cambio, nosotros acá en la molienda nos damos cuenta de que las partículas que van entrando son de aproximadamente media pulgada, pero el tamaño de los molinos son bastante grandes. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay molinos de bolas que pueden ser del orden de los 8 metros, los más grandes. Tenemos molinos SAG que pueden ser de 12 metros, de diámetro estoy hablando. Entonces nos damos cuenta que ahí hay una primera diferencia entre los chancadores y los molinos. Y otra segunda gran diferencia tiene que ver con la energía. Nosotros cuando estamos en el proceso de chancado, focalizamos toda la energía en poder romper la roca. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestro molino de mandíbula, por ejemplo, que está ahí, pum, pum, aplicando toda la energía de manera focalizada a la roca, ¿cierto? Esto nosotros lo llamamos fracturas de crucero. ¿Por qué? Porque la roca la separaba en tamaños aproximadamente parecidos y no tan lejanos al tamaño inicial. En cambio, nosotros en la molienda la energía no la focalizamos a la partícula, sino que la focalizamos en el tambor.
Entonces intentamos de que el tambor esté girando y en eso nosotros estamos gastando energía, en que el tambor gire. Y al momento que está girando el tambor, viene la fractura, pero por consecuencia. Y en este caso la fractura no es por crucero como la veíamos en los chancadores, sino que por ejemplo es una fractura por estallido. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo yo voy a tener una roquita acá y acá tengo una bola, digamos que esto es una bola. Y el molino va a ir girando, entonces el molino, la bola va girando junto con esta roquita, va a caer y la bola en teoría va a caer sobre mi roca, lo que la va a romper, porque las bolas son de acero y tienen una mayor resistencia a un mineral. Entonces así nosotros vamos a poder encontrar distintos tipos de molinos y distintos tipos de moliendas. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, molinos de bolas, como les mencionaba. Podemos encontrar molinos de barras, que en vez de tener como medio de molienda las bolas, van a tener las barras. Por ejemplo, también tenemos moliendas autógenas o semiautógenas, que son las conocidas como AG o molinos SAC también, que serían autógenos y semiautógenos. Y también tenemos molinos HPGR, que son molinos de rodillo, que también se utilizan como chancadores terciarios. Y tenemos distintos tipos de molienda que vamos a ver ahora. Los tipos de procesos de molienda que nosotros encontramos son 4 principalmente. El primero tiene que ver con una molienda convencional. Incluye un molino de barras. Primero nosotros traemos el material del chancador terciario hasta el molino de barras. Luego el producto lo pasamos por un molino de bolas. Ahí tenemos nuestro producto final de proceso de molienda. Otro tipo son ambos por separado o solamente molinos de barras, que pueden ser barras de 4 pulgadas de largo aproximadamente. Y también tenemos nuestros molinos de bolas, que tienen un cordón de bolas desde las 2 pulgadas hasta las 3 pulgadas. Y también tenemos otro tipo de molienda, que es la molienda SAC, molienda semiautógena. Esta molienda tiene la particularidad de que viene directamente del chancador primario hasta el molino, que se utilizan molinos SAC. Entonces, nosotros cuando tenemos estos molinos SAC nos hacen un trabajo más eficiente, porque no necesitamos tener chancadores secundarios y terciarios, y aparte el tamaño de estos molinos son más grandes que los molinos de bola y de barra. Después de eso nosotros también tenemos que saber que tenemos también 2 tipos de molienda. Una molienda que puede ser húmeda o una molienda que puede ser seca. La molienda húmeda y la molienda seca tienen algunas diferencias. Nosotros podemos ver de que en la molienda húmeda, por ejemplo, nosotros utilizamos agua y reactivos. Y el problema que tiene la molienda húmeda es que nuestros medios de molienda, o sea, por ejemplo, nuestras bolas, se van a gastar de manera más rápida por la corrosión. Asimismo, también el blindaje, lo que está cubriendo el tambor giratorio, también se puede desgastar de manera más rápida. En cambio, en la molienda seca no ocurriría eso. El problema que tiene la molienda seca es que a veces nuestro material sí viene un poco húmedo y quizás tendríamos que pasarlo a algún tipo de calentador, algún horno, para poder eliminar esa humedad que tiene. Y entonces nosotros investigando nos damos cuenta de que la minería en Chile, la minería de cobre, se hace mayoritariamente con molienda húmeda. Y para áridos y para cemento nosotros podríamos darnos cuenta de que en esos tipos de procesos utilizan una molienda seca. Con respecto al revestimiento y al blindaje que debe tener un molino de tambor giratorio, nosotros encontramos básicamente 2 tipos de materiales que son de revestimiento. Uno es el acero fundido o laminado y el otro es el caucho. Esos son los principales, ¿sí? Y también podemos tener aleaciones de ambos. ¿Qué hace esto? Que podamos tener, por ejemplo, la resistencia del acero, pero tenemos la flexibilidad en cierta forma del caucho. Entonces eso hace que no se desgaste tan rápido nuestro molino, porque también es muy importante que nuestro molino pueda ser eficiente siempre. Desde que nosotros compramos y tenemos el molino en la mina, nosotros queremos que no pare nunca, porque el paralizar un molino de bolas, el paralizar un molino SAC, nos genera mucha pérdida dentro de la mina. Tenemos que tener en consideración eso. Y también con respecto a los medios de molienda, por ejemplo, nuestras bolas, nosotros cuando compramos un molino de bolas, nos viene con un cordón listo de bolas. ¿Qué significa esto? Con distintos diámetros de bolas. En cambio, nosotros después, cuando estamos trabajando en la mina, se hace reposición de un tipo de diámetro de bola, porque como están en constante movimiento, las bolas se van desgastando y van disminuyendo su diámetro. Entonces después van saliendo las bolas y inmediatamente se le van agregando más bolas, y tiene que tener un llenado aproximadamente en un molino de bolas del orden de 35-40% de llenado de molino con bolas.
y en el molino SAC es aproximadamente un 10% que tiene que tener de bolas. Eso es importante también para considerar. El gráfico que se muestra a continuación muestra el intervalo práctico de operación de un molino de bolas. Como se ve, el intervalo práctico de operación fluctúa entre un 30 a un 50%. Esto quiere decir que entre ese intervalo, la energía alimentada será la suficiente para poder obtener un material fino que se necesita para posteriores operaciones, ya que si se aumenta el porcentaje de bolas posterior al 50%, esto hará que se consuma más energía, haciendo que haya mayores costos en la operación de la molienda. Generalmente se utilizan entre un 35 a 45%. Así también, los molinos con diámetros mayor son más eficientes. Para mejorar la eficiencia de un proceso de molienda se puede hacer un estudio de los parámetros que afecta, donde se puede considerar como el principal a la cantidad de energía entregada a una tonelada en una unidad de tiempo, denominada función específica. Mediante un modelo llamado método reducido, se obtiene un parámetro cinético de molienda que relaciona el producto de la función selección y distribución de fractura acumulada con el fin de encontrar un vector llamado K sub i que pueda graficar y así encontrar la probabilidad de fractura dependiendo del tamaño de la partícula en función del tiempo y tamaño del molino. Este parámetro K sub i se grafica con rectas trazadas a través de los tiempos cortos de la molienda para cada collar en particular, los que se ajustan de forma lineal. A continuación se muestra la fórmula de la alimentación de un molino en función del tiempo. R sub i, donde t es el tiempo y R sub i es la alimentación del molino. Si uno de los ejes de esta fórmula se representa como logaritmo, se encuentra el modelo reducido de la molienda de Bach, que es la siguiente fórmula. Es equivalente a una ecuación lineal del tipo I es igual a más B por T. La gráfica que se muestra a continuación es una gráfica experimental de cinética de molienda de Bach con T como variable de control. Como se ve a continuación, cuando la alimentación del molino en función del logaritmo y en función del tiempo es alta, esta se mantiene constante a través que pasa el tiempo. En cambio, cuando se mantiene una alimentación baja, esta va decreciendo a través que pasa el tiempo. La fórmula para poder determinar la carga de bola es volumen interno por 0,38 litros por 4,65 kilos partido en litros. A continuación se detallará la pregunta para esta experiencia número 3. La pregunta dice, el collar de bolas se caracteriza por las dimensiones de las bolas que lo componen. Por lo tanto, si yo deseo que mi material sea ínfimo, ¿qué collar debo utilizar y por qué los demás se deben descartar? Los collares que nos entregan son tres. El collar A está compuesto por bolas de acero de 3,5 pulgadas, el collar B está compuesto por bolas de 3,5, 3 y 2,5 pulgadas y el collar C está compuesto de bolas de 2, de 1,5 y 1 pulgada. Dentro de un molino de bolas, esta tiene una carga de bolas de acero que ocupan un volumen entre un 30 y un 40% al interior de este. Esta carga de bolas puede estar compuesta por bolas del mismo diámetro o una combinación de varios diámetros de esta. La última combinación es la más utilizada, ya que permite obtener un producto final adecuado. Para poder determinar el tamaño adecuado para las bolas en el molino, existen relaciones matemáticas en donde se basan ciertas características como la gravedad, tamaño y el tamaño del producto final. Para poder obtener un tamaño de material ínfimo, lo más eficiente en lo teórico es utilizar los tres collares. Al ingresar el material al molino con el collar A, este material queda reducido a un tamaño tipo micrón. Este tamaño es logrado ya que las bolas de 3,5 pulgadas, gracias a su peso y la gravedad, hace que el material sea molido al tamaño mencionado. Luego de obtener este tamaño, se ingresa nuevamente a un molino, con la diferencia que ahora el collar a utilizar es el B. Este collar es el más eficiente que el anterior, ya que posee una diferencia en el tamaño de las bolas. Esto hace que el material se vaya metiendo entre medio de las bolas y el tamaño de peso de las bolas hace que el material se siga reduciendo. Ya para finalizar, se vuelve a meter el material al molino con el collar tipo C. Este collar
es el mejor que los anteriores, ya que este collar permite controlar mejor la granulometría para poder dejar el material a un tamaño ínfimo. En lo práctico, lo anterior mencionado no es posible, ya que en la minería los costos en la utilización de los equipos son muy elevados. Por eso es que se debe considerar utilizar un solo collar de bolas que se permita dejar el material al tamaño que se necesita. De acuerdo con lo anterior, para poder obtener un material ínfimo, el collar que se debe seleccionar es el tipo C, ya que este tipo de collar tiene bolas de un menor tamaño. Este collar permite que haya una mayor granulometría. Esto es debido a que cuando las bolas se juntan entre sí, el tamaño que hay entre ellas es pequeño. Entonces el material será reducido al tamaño que hay, haciendo que tenga una mayor efectividad en cuanto al tamaño ínfimo que se requiera para la siguiente etapa. El proceso de molienda significa una reducción mayor del tamaño de las partículas a través de grandes equipos giratorios o molinos de forma cilíndrica en dos formas diferentes, molienda convencional y molienda SAG o semiautógena. En esta etapa se le añade agua y los reactivos necesarios al material mineralizado en cantidades suficientes para formar un fluido lechoso. En Chile, minas como Los Pelambres y Codelco División Andina utilizan molinos de bolas y SAG. Al finalizar este laboratorio, vemos la importancia que tiene el escoger un collar de bolas adecuados al utilizar el molino, intentando siempre escoger aquel que otorgue resultados eficientes en cuanto al consumo de energía de planta, reducir los costos y hacer óptimo el proceso de molienda. Para esto hay que tener en consideración que a mayor diámetro que tengan las bolas, mayor será la cantidad de fino que se produzca.